invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 20, y vamos a leer a partir del verso 19. Juan 20, 19. Si tuviera que ponerle un nombre a esta prédica, la llamaría los beneficios de la resurrección. Y leo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amado Dios, gracias, Señor. Angustiado y quebrantado, pero con regocijo en mi corazón, te doy gracias en este momento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo en que los seres humanos hemos perdido el tiempo a través de la historia, es el hecho de querer reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Se nos ha hecho difícil. Se le ha hecho difícil al hombre creer, e incluso discutimos en las universidades, en los lugares donde se reúnen los sabios, los entendidos, los que han leído mucho, los intérpretes, los hombres que han dedicado su vida al estudio. Se reúnen y discuten si en verdad existió o si no existió, o si es el Hijo de Dios, o si Dios existe o no existe. Sin embargo, a pesar de todas esas situaciones por las que vive el ser humano, la historia del hombre o la llegada de Jesús fue de tanta importancia al ser humano que partió la historia del hombre en un antes y en un después de Cristo. No se puede evitar. Los seres humanos no han podido evitar el hecho de aceptar la idea de que hubo un hombre llamado Jesús, y no quieren reconocer lo que la Biblia establece de cómo fue el nacimiento de Jesús. Se les ha hecho difícil entender que en Dios existen los milagros, y el milagro de la encarnación ocurrió. Y dentro de la misma iglesia incluso se discute si la sangre de Jesús se mezcló con la sangre de María. Dentro de la misma iglesia incluso se discute si Jesús verdaderamente, o si María verdaderamente fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús fue encarnado dentro de su vientre. Discusiones que no nos llevan a ningún lugar. Pero si hay algo que los hombres deben reconocer, es que un día Jesús, ese Jesús del cual hablan los evangelios, ese Jesús del cual habla la historia secular, ese Jesús del cual hablan los milagros que todavía hoy ocurren a través de Él o por medio de Él, no se puede evitar el hecho de que Jesús subió a la cruz del Calvario. No se puede evitar el hecho de que Jesús estaba
siendo crucificado, lastimado, vejado, golpeado por los seres humanos, por su muerte en la cruz, remitir la esclavitud a la muerte, y por su resurrección al tercer día, nosotros también podamos resucitar. La muerte de Jesús en la cruz, porque no fue en vano. Y no ha sido en vano la resurrección, porque no solamente demostró lo que él decía, quién era, sino que probó lo que él decía, quién era, el Hijo de Dios. El pasaje que leímos dice que esa noche, el primer día de la semana, que es domingo, la gente piensa que el primer día de semana es el lunes, no, el primer día es el domingo. El primer día de la semana, dice la Escritura que ellos estaban en la casa ya de noche y las puertas estaban cerradas, y eso es muy importante. Vuélvemelo a proyectar, por favor, Juan 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, eso es muy importante, gracias, sí. Las puertas estaban cerradas y de pronto Jesús se aparece en medio de ellos. Esto es algo que llama mucho la atención, porque la Escritura dice que ellos estaban ahí reunidos y las puertas cerradas por miedo. Y uno de los primeros beneficios que yo veo, que yo encuentro en la resurrección del Maestro, es este evento. Lo primero que dice cuando llega, me da la impresión que Jesús entiende lo que está pasando en el corazón de aquel grupo de personas que estaban reunidos en ese lugar con las puertas cerradas, y dice la Escritura que tenían miedo. El mismo miedo que nos da a nosotros cuando algo está ocurriendo y que no tenemos el control. El mismo miedo que ocurre en nosotros cuando una enfermedad ha llegado a la familia. El mismo temor que sube al corazón de los hombres cuando una situación se desborda y no sabemos cómo vamos a hacer. El mismo temor que hay en el corazón de los hombres cuando la incertidumbre llega al hogar, a la casa, a la situación, a la familia. Sin embargo, Jesús, lo primero que les dice cuando llega en medio de ellos es: paz a vosotros. Lo primero que da Jesús a nuestras vidas es paz. Y si hay algo que debemos entender nosotros, es que yo no sé si él usó la palabra hebrea shalom. Yo no lo sé. Y no es que yo hable hebreo ni nada que se parezca, pero es que shalom significa paz. Y posiblemente el Maestro haya llegado aquel día a ese lugar y haya dicho: shalom a vosotros, paz a ustedes. ¿Qué pasa, muchachos? Y seguidamente en el verso 20 dice la Escritura que les enseñó sus marcas, como para que supieran, como para que entendieran. Dame el verso 20 para que se dieran cuenta de que era el Maestro el que estaba en medio de ellos. ¿Cuántas veces habrá venido Jesús a nuestras vidas y lo hemos ignorado? A pesar de las marcas, a pesar de que sabemos que el Maestro está con nosotros. Así que lo primero que veo aquí es que el todopoderoso Dios, el hombre que dejó su trono de gloria y que se hizo hombre para habitar entre nosotros, el Dios todopoderoso que dejó su trono de gloria para habitar entre nosotros, ahora se aparece y dice: paz a vosotros. El libro de Juan, en el capítulo 14 y el verso 27 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Es que la paz que da el mundo es efímera, es corta, no tiene prolongación. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios en medio del dolor trae consuelo.
La paz de Dios en medio del quebranto trae desahogo. La paz de Dios es aquello que el mundo piensa que es locura para los hombres. La paz de Dios no se puede entender, porque en medio de la situación de quebranto, es más, la Biblia dice que Él transforma nuestro lamento en baile. Nosotros escuchamos hace unos minutos atrás el testimonio de mi hermano Juan Siles, que nos decía que le habían diagnosticado a su mamá con COVID-19, con COVID-19, y que estaba en un estado comático. Había entrado en coma. De ahí a irse para siempre hay una línea muy delgada. Sin embargo, en medio de esa agonía que viene al corazón de los hijos, cuando la mujer que nos parió está a punto de fallecer, la angustia que hay, el quebranto, porque no se puede hacer nada, llegó Jesús y dijo: paz a vosotros, y transformó el lamento en baile. Y la señora salió del estado de coma y empezó a respirar por ella misma, y sus pulmones se empezaron a llenar de oxígeno y ya no falleció. Tenían miedo, tenían angustia, tenían quebranto, pero el mismo Jesús que estaba aquel día en aquel grupo, el mismo Jesús que mostró sus manos y que mostró el costado, ese mismo Jesús ha estado con nosotros todos los días y va a estar con nosotros hasta el fin. Ese es el Jesús. Ese es el todopoderoso Dios, el que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable, de acuerdo a Efesios. Ese es el todopoderoso Dios. Ese es nuestro Dios, el gran yo soy, el que fue capaz de levantar a Lázaro de la tumba. Ese es el Dios tuyo. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al cual servimos. Tenían miedo. Y habían razones para estar angustiados. Su líder había muerto. Pensaron que se habían quedado solos. La Biblia dice que tenían miedo a los judíos. Sabían que vendrían persecución sobre de ellos. Tenían temor a perder sus vidas. Se encerraron, cerraron la puerta, encontraron seguridad dentro de aquella casa. Las puertas cerradas significa que se habían aislado del exterior. Y pensaron que estando ahí encerrados, nada los podía tocar. Pero el Dios grande se les apareció en medio de ellos y les mostró sus marcas. Ese mismo Jesús que se apareció a ellos es el mismo Jesús que se aparece en medio de tu quebranto. Y ese es uno de los primeros beneficios que yo encuentro. Jesús trae paz a nuestras vidas. Cuando todo está echado a perder, cuando creemos que ya no podemos, cuando el camino se hace cuesta arriba y las fuerzas empiezan a disminuir, cuando ya no hay ninguna esperanza, el Señor se aparece y te dice: paz a tu corazón. Es nuestro Jesús. Es nuestro Jesús que en medio de las tormentas está a nuestro lado. Es ese Jesús que te cautivó, que transformó tu vida y que hoy te encuentras celebrando su resurrección. Porque con la resurrección de Jesús vuelve a sonar la voz del Maestro en mi corazón: tranquilo, muchachos. Iglesia, tranquilos. Porque aunque tengamos dificultades,
aunque estemos en medio de una pandemia, aunque los muertos se cuentan por miles, y no solamente en la ciudad o en el pueblo donde vivamos, sino que a nivel del planeta completo. Cientos de muertos, miles de muertos. Mas sin embargo la palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por eso, uno de los nombres que me gusta más a mí de Jesús es el nombre de Príncipe de Paz. Él es el Príncipe de Paz. Nadie más puede traer paz a nosotros. Nadie. Él trae paz. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu temor, cualquiera que sea tu angustia, cualquiera que sea tu quebranto, cualquiera que sea tu situación, Él trae paz. El problema está en que nosotros no hemos podido entender el Salmo 23 que dice, aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. La palabra aderezar, nosotros hemos usado mucho la expresión en inglés. Esa salsa que se le echa, el dressing, lo que se le echa a las ensaladas, eso es el aderezo que le da sabor. La lechuga sola con el tomate, échele aderezo, échele dressing y usted se va a dar cuenta cómo cambia el sabor. Eso significa que cuando escribieron el Salmo 23 hace un montón de años atrás, se daban cuenta que el aderezo transforma, cambia el sabor. Y lo importante de esto es que dice la Escritura, aderezas mesa para mí. No es cuando no están los angustiadores, sino que es en presencia de los angustiadores. La mesa está servida. Siéntate a comer y olvídate de los angustiadores, porque el Príncipe de Paz está a tu lado. Él no está muerto. Él resucitó. La iglesia debe entender. Iglesia, quiero que lo entienda. Quiero que te vayas hoy de este lugar entendiendo que Él es tu paz. Amén. El apóstol Pablo nos confirma eso en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el verso 14, cuando dice, porque Cristo es nuestra paz. El problema es que a nosotros se nos hace difícil creer. Me da la impresión que cuando estamos delante del problema, cuando estamos delante de la situación difícil, se nos olvida que Él es nuestra paz. Lo segundo, lo primero que encuentro es que Él trae paz. Y lo segundo que veo es ahí en el verso 20:20. Ponlo de nuevo, por favor. Quiero que lo veas junto conmigo. Y cuando les hubo dicho esto, cuando les dijo paz a vosotros, les mostró las manos y el costado, o sea, les mostró sus señales. Les dijo, miren, soy yo, no estén pensando otra cosa. Pues, aquí no he vuelto al mercado, ni nadie que se parece, ni Nando. Nando era un medio brujo. Allá en Jinotega, que subía uno a un monte grande, el Monte de la Cruz, creo que se llamaba eso. Así se llamaba, hijo. El Cerro de la Cruz, gracias. Sí. Ahí vivía Nando. Y este tipo, parece que leyó en la Biblia que Jesús escupió una vez y hizo lodo y le echó lodo en los ojos a uno para que recibiera la vida. Este Nando escupía a uno. Así que este no era Nando ni Walter Mercado, este era Jesús que le dijo, miren mis señas. Estas son mis señales. Y encuentro que los discípulos se regocijaron. O sea,
les dio alegría de ver a Jesús en medio de ellos. Aleluya. Yo pensé que usted iba a brincar y como yo me quiero colgarme los abanicos. Los discípulos se regocijaron, o sea que se alegraron estos tipos. Jesús les dijo, muchachos, tranquilos, no se preocupen, aquí todo no ha pasado nada. La alegría que estaba en aquellos individuos es la alegría que debería haber en nosotros. Amén. Jesús resucitó. Y no solamente resucitó para que nosotros vayamos al cielo. Escúchelo bien. No solamente Jesús resucita para que nosotros también podamos resucitar juntamente con Él, sino que resucita para que tengamos vida en abundancia, para que nos gocemos aquí en esta tierra. No. Yo lo veo a ustedes tristes. Él ya resucitó, hombre. Él ya resucitó. El peor enemigo de los seres humanos es la muerte. Y nadie se quiere morir, a pesar que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso dijo ese bandido. Ahora yo me pregunto, si esto es verdad, ¿usted se quiere morir? Nada. Mire, nosotros los cubanos decimos nananina. Nadie se quiere morir. ¿Por qué? ¿Por qué ese temor a la muerte? Sin embargo, a pesar de que la muerte es el peor enemigo de los seres humanos, en Cristo, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Hace un tiempo atrás, invitamos a un predicador colombiano. He hablado de él en diferentes ocasiones, Eustigio Mosquera. Eustigio dice que en sus primeros años de ministerio le preguntaba a Dios, ¿cómo es eso que la muerte no tiene control sobre nosotros? Si me voy a morir. Eustigio estaba preocupado por eso, igual que usted y yo. ¿Qué va a pasar cuando me muera? Y muchos de nosotros estamos preocupados por la pareja. Mire, si usted se va a morir, yo lo que le he dicho a la mulata, si te vas a morir, yo te voy a enterrar. Porque yo te amo y todo eso, pero yo no te voy a tener ahí toda pieza llena de gusano ahí, te voy a enterrar. ¿Verdad? Eustigio tenía esa preocupación. Y constantemente le preguntaba al Señor, ¿cómo es eso que la muerte no va a tener control sobre de mí? Y un día Eustigio se enfermó. Se enfermó muy mal. Y lo metieron al hospital. Los hospitales en nuestros pueblos no son como aquí, que usted tiene su propio cuarto, su propia cama, usted tiene ahí su propio televisor donde usted ve su corazón funcionando, su propia correa, parece unos robots todo lleno de cables por todos lados. En nuestro país no es así. Es un cuarto largo donde están un montón de camas, uno al lado de otro, y usted se huele todos los olores de todos y cada uno de los que están ahí. Y dice Eustigio que a su lado estaba un hombre que era mal hablado. Yo no sé si usted conoce gente mal hablada. Si usted quiere oír a gente mal hablada, estése con un grupo de nicaragüenses y se va a dar cuenta que no hay raza más mal hablado que el nica. El saludo de esa gente es vulgar. Vos, hijo de la tal por cual. Así se saluda. El saludo. Y eso es un saludo de hermanos. Increíble.
Pues aquel debe ser que era medio nicaragüense, porque según Eustiquio hablaba muchas malas palabras. Y Eustiquio tenía en oración a ese individuo. Esa noche dice que cerraron las puertas, apagaron las luces, quedaron medias luces tenues. Y cuando eran como las 2 de la mañana, se abrió la puerta violentamente, ¡pam! Y entró un individuo, él está despierto, y ve entrar a un individuo delgado, alto, con una vara larga en su mano y una cuchilla redonda, así curva, como una hoz grande, que caminaba así, como un militar de eso. Y cuando él lo ve, le dio temor y se cubrió. Dejó un poquito para ver. El tipo llegó y se paró a la orilla de la cama del que es mal hablado. Dice que agarró la cosa y lo ensartó por el costado. Lo levantó, lo sacudió y se lo echó arriba. Y salió caminando con ese hombre colgado aquí. Y se fue. Dice que él estaba paralizado de terror. En la mañana, cuando llegan las enfermeras y eso, se encuentran que el hombre está muerto. Él no habla, está aterrorizado de ver lo que sucedió. Y llevan por el día a otro señor al lado, no donde se murió el tipo, sino al otro lado. Y este era creyente. Y estaba cantando salmos y cantaba coritos. Y los dos estaban orando y se ministraban uno al otro. Y esa noche falleció. Pero no vino el flaco con la guadaña. No entró. Y el Señor entonces le hizo entender que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. El que llegó y se llevó al mal hablado era la muerte, pero el otro falleció sin ningún problema. Jesús dice en el libro de Juan, en el capítulo 11 y el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Jesús nos da a nosotros la oportunidad de entender que aun cuando estemos muertos, viviremos. Porque el que cree en Él, todo aquel que vive y que cree en mí, no morirá eternamente. Eso significa que hay una muerte eterna y hay una muerte que no es eterna. Va a haber un momento en que va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Significa que hay dos resurrecciones, una para vida eterna y la otra para la muerte eterna. ¿Cuál prefieres? Cristo resucitó y otro más de sus beneficios es la vida eterna. Primero nos dio paz, segundo nos dio el regocijo, nos dio la alegría, y tercero nos da vida eterna. Sus palabras: yo soy la resurrección y la vida, fueron dichas delante de la tumba de Lázaro. ¿Llegó eso? Delante de la tumba de Lázaro. Lázaro y Jesús eran amigos. Y él iba para su casa, para la casa de Lázaro. Pero pasaron eventos en el camino. Y llegó 4 días después que se había muerto.
y lo llevaron al cementerio. Y la hermana le decía a Jesús: Señor, ya tiene día, ya eso ya apesta. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y el que cree en mí, aleluya, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la Escritura que se paró frente a la tumba y dijo: ¡Lázaro! La razón por la que mencionó el nombre de Lázaro, según los entendidos, es porque si no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, un montón de gente hubiera salido por él. ¡Tony Solís! ¡Ay, Dios santo! ¡Ven! Y la Escritura dice que Lázaro salió todo amarrado, porque acostumbraban a enrollarlo a uno. Y él dijo: desátenlo, por favor. Él dio la palabra, pero la iglesia tenía que desatarlo. Usted y yo tenemos compromisos. Sí, hemos llegado a la gloria del Señor, hemos llegado a su luz admirable, pero tenemos compromisos, tenemos cosas que hacer. Tenemos que llevar a otros al conocimiento del Señor. Debemos hacer que la gente entienda que Él es la resurrección y la vida. Amén. Y aunque estemos muertos, viviremos. Ponte de pie, iglesia. La muerte no tiene jurisdicción sobre nosotros. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Usted va a dejar de respirar. Y aún allí, cuando usted esté dejando este mundo, yo quiero que sepa que la muerte no tiene autoridad sobre usted. Amén, hermanos. Amén. Amado Dios, yo vengo delante de ti, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, a presentarte a esta iglesia que hoy recibe, Señor amado, tu mensaje de que tú eres la resurrección y la vida. Y que el que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Yo te ruego, Señor, en este momento, que todo aquel que esté quebrantado, angustiado, Señor, con problemas, Señor, tu Santo Espíritu le traiga el convencimiento de que tú eres nuestra paz y que eres nuestra alegría y eres nuestra resurrección. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. A nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, queremos invitarles a que en este día mediten profundamente en que Dios no está pidiendo una Semana Santa, sino que Dios está pidiendo una vida santa. Dios está buscando hoy gente que esté dispuesta a entender que Él es la resurrección